Con la historia de Emilio, que muchos estamos en la semana así, mira. Ese es el efecto de a ver a qué hora. A ver, tu historia, Emilio Valles Vidrio, qué gusto saludarte, bienvenido. El padre de la antisepsia. Sí. Te vas a ir para atrás cuando terminemos la historia porque no lo vas a creer. No la voy a ver venir. No lo vas a creer, sí no la vas a ver venir, como diría tu libro. No tienen idea de lo que este padre de la antisepsia tuvo que pasar para poder llegar a ser el padre de la antisepsia. Para esto primero ubiquémonos que estamos en el siglo XIX. Evidentemente las condiciones salubres y la situación en torno a los hospitales y los hábitos de salud, de salud, de salubridad, de limpieza, pues no eran los más adecuados. Se vivía una época en Europa en donde pues era bastante sucio el ambiente, la situación, las casas. Pero había un hospital, el Hospital General de Viena, que estaba considerado como el mejor hospital en ese momento por muchas cosas que tenía a su favor en cuanto al nivel de los médicos, las instalaciones, etcétera, etcétera. Pero había un detalle que se suscita y que además hace mención precisamente la historia de este hospital, porque ahí trabajaban dos grupos médicos. Uh-huh. Imagínense ustedes este hospital, para que lo podamos entender, que estaba dividido en dos pabellones, en dos torres idénticas, o sea, la torre A y la torre B. En las dos torres, en estos dos lugares, atendían a las mujeres que iban a dar a luz, a las parturientas. Y entonces, este hospital en este siglo XIX se estaba haciendo famoso ya no por el tema de la calidad, sino por lo que estaba sucediendo en estas dos alas, en estas dos torres, que tenían condiciones, digamos, similares, casi idénticas, pero había detalles que las diferenciaban. Y vamos a empezar con esto. Resulta que había una mortandad de mujeres posparto alta. 33 mujeres por cada 100 morían después de tener el parto, por fiebre posparto, algunas infecciones. Este asunto que se llama fiebre puerperal, que es la fiebre posparto. Esto estamos hablando del año de 1842. 4 años después, 1846, se da el escándalo mundial. Bueno, el escándalo en Austria, porque resulta que el índice de mortandad llega nada más y nada menos que al 96%. Es decir, 96 muertes por cada 100 pacientes. 100 mujeres se atendían. ¿Qué estás diciendo, y 96 Emilio? Murieron. Entonces, evidentemente la situación estaba muy complicada y es cuando aparece un médico que trabajaba allí, que se llama Philips Ignaz Semmelweis, que es el que empieza a notar este tipo de circunstancias y dice, bueno, ¿cómo? Algo está pasando, algo está mal, ¿qué es lo que está sucediendo? Él trabajaba en un pabellón que era encabezado por el doctor Klein, y en el otro estaba el doctor Barch. Ellos dos doctores eran los responsables de cada una de estas torres, de estos pabellones. En donde él trabajaba, el doctor Semmelweis, allí había un detalle. Él trabajaba con médicos residentes, alumnos, los que iban a ser médicos, que iban estudiantes, que iban a ser ya médicos, y allí es donde se registraba el mayor número de muertes. En el otro lado, en la otra ala, en el otro pabellón, en donde estaba el doctor Klein, trabajaba con las mujeres que querían ser parteras. Entonces estaban estudiando como parteras. Se estaban preparando para ello. Y allá es donde no había muertes. Entonces, lo que dice el médico, el doctor Semmelweis, le dice, bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no cambiamos todo el personal? ¿Por qué no todos los médicos se van para allá y todas las parteras se vienen para acá? Hacemos un intercambio y a ver qué sucede. Resulta que cuando eso ocurre, el índice de mortandad baja nada más y nada menos que al 0.2%. Ay, no, Emilio, del 90 y tantos. Al 2%, al 0.2%. O sea, ya no había una muerte por cada 100.
Entonces dijeron, a ver, no, pues algo, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Porque además allá tenemos a los médicos y aquí tenemos a las parteras. Entonces, aquí hay un choque Aquí tenemos a los médicos y allá allá las parteras, allá tenemos a los profesionales. O sea, primero tenemos a los profesionales aquí con un 96%. Los mandamos para allá y allá se incrementa la mortandad en aquel lado y las parteras se vienen para acá y acá baja la mortandad. Entonces, algo está mal. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a investigar. Él se dedica precisamente a hacer todo este tipo de cosas, pero no encuentra exactamente qué es lo que está pasando hasta que por ahí detecta algo y lo que dice es, a lo mejor el tema es que los tocamientos por parte de los alumnos a las mujeres son demasiado bruscos, a lo mejor no están teniendo la sutileza en el manejo, pero tampoco era como algo claro en lo que se estaba dando. Evidentemente, cuando esto sucede de que se dan cuenta que los médicos eran los que estaban provocando las muertes, pues había 40 médicos, despiden a 20 y entonces se quedan con la mitad del personal tratando de verificar qué es lo que pasa y todas las parteras. Entonces, él dice, es que, claro, lo que están haciendo los médicos, hay una gran diferencia aquí en este asunto de la formación, es que están haciendo autopsias los médicos. Los médicos hacen autopsias y luego van y tratan a las parturientas. A lo mejor puede ser por ahí. Y entonces él llama y dice a este fenómeno, a este manejo, dice, es un asunto de materia cadavérica. ¿Qué pasa? Lo que sucede es que en este manejo de las autopsias y todo, los médicos quedan impregnados con esta materia cadavérica y cuando se presentan con las parturientas, con las mujeres que están a punto de dar a luz, las contagian y las matan por lo que ellos traen. Entonces, ¿qué estás diciendo? Acuérdate que estamos en el siglo XIX. Entonces era de, a ver, entonces él lo que hace, Semmelweis, es poner lavabos. Empieza a poner lavabos y les dice, lávense las manos y pueden atender a las mujeres. Obviamente el doctor Klein, que era el director de esta ala, de este pabellón, pues, le pregunta como, ¿por qué? A ver, ¿por qué tienes alguna investigación real de que efectivamente el olor, la presencia esté matando a las mujeres después del parto? No. Entonces estás despedido. Lo despide. Se queda sin la investigación. El doctor Blach, que está enfrente, que es la otra ala, le dice, pues vente a trabajar acá conmigo. Pues, vente, güey, órale vas. Entonces dice, pues órale va, yo le sigo. Pues adelante. Entonces empieza a hacer la investigación y dice, bueno, voy a trabajar con las mujeres parteras, con las asistentes parteras, y lo mismo, les voy a pedir que antes de que manipulen a una mujer, toquen, hagan, se laven las manos. Resulta que prácticamente termina con la mortandad en el hospital. 0 de 0. O sea, 100 atendidas, 0 muertos, 0 fallecidos. Nada más por lavarse las manos. El tema es que pues, el hábito da flojera. Entonces, pues no estamos como muy de acuerdo en que nos estén exigiendo que nos lavemos las manos. Entonces, le dicen, tú estás loco, no hay una comprobación, no hay algo real y el hábito no le está gustando a las personas ni al personal, estás despedido. En ese momento él dice, no, a ver, entiendan que esto es una cuestión de infecciones. Entonces él se empieza a cortar y se empieza a lastimar para enseñar que efectivamente se podía infectar. Pues entonces la consecuencia es que lo meten al manicomio. Termina en el manicomio y se muere. Sí, termina en el manicomio. ¿Y se muere infectado? Y se muere infectado. Ay, no, Emilio. Entonces, prácticamente dicen, estuvo loco este cuate, dejémoslo en paz, hasta la próxima, y ahí se acabó el asunto. Porque no nos gusta lavarnos las manos. Y además es un hábito que no va de acuerdo con una posición de médico. Hay que recordar también que en aquel siglo XIX se creía que las infecciones llegaban de manera miasmática, es decir, que el aire era el que te contagiaba. Por eso, él lo que decía es que el olor de trabajar con las autopsias, con los muertos, era esta infección la que le provocaba la muerte a las mujeres.
pero no tenía una base sólida para decir que era por la cuestión de las manos. De los bichos. Sí, de las manos. Pasa el tiempo y bueno, pues ya aquí ya todo el mundo se acordará que existen dos figuras sobresalientes que investigan los microorganismos en el tratamiento de varias enfermedades infecciosas, que es Louis Pasteur y Robert Koch, que efectivamente hacen toda esta investigación, este descubrimiento de los virus y las bacterias, y es cuando determinan que efectivamente, no, señores, la infección no llega por el aire. Este tipo de infección. Porque otra de las teorías que se tenía es que las infecciones venían de adentro del cuerpo. Entonces, al final es, como tu cuerpo no reacciona, se infecta. Y entonces provocas tu muerte. Entonces, con estas dos investigaciones, con esta investigación que hacen estos dos hombres en la historia, es cuando reconocen y se dan cuenta que efectivamente tenía razón. Phil Sommerfeld tenía razón de decir, las infecciones venían de las manos. Él lo único que pretendía era terminar con el olor en las manos, pero no sabía ni tenía una determinación clara de que efectivamente había bichos en las manos por tocar los cuerpos de los difuntos. Y mucho tiempo después, entonces... Dime. Mucho tiempo después ya es como se le reconoce